O sea, usted lo que nos dice es que el testimonio suyo en torno a estos casos se debe tomar literal en lo que está en el libro. Sé exactamente lo que le acabo de decir a la Corte Suprema de Justicia. Cogieron los señores santos del Ministerio de Defensa y la vicepresidencia de ese gobierno de Álvaro Uribe con los primos de Pablo Escobar, protegidos por Roberto Escobar Gaviria, y adulteraron ese testimonio donde yo decía cómo los verdaderos terroristas de la jornada fueron el ejército, inteligencia militar, que quemó el palacio para desaparecer 1.800 procesos por violaciones de derechos humanos, asesinó a sangre fría a los magistrados para que no quedaran testigos de la carnicería, y finalmente torturó y violó de la manera más salvaje a toda esa gente inocente que sacaron arrastrada de la cafetería del Palacio de Justicia, dizque para averiguar si era cierto que eran guerrilleros y que Pablo les había dado 7 millones de dólares para dar, perdónenme un segundo, para dar con el paradero, dizque de 7 millones de dólares que según ese sicario miserable, Pablo le había dado al M-19 y a los comandantes, lo cual era totalmente falso. ¿Perdón? Sí, lo que quiero dejar claro, como hemos dicho, el testimonio suyo no fue tenido en cuenta en el caso Santofimio Botero. Usted lo que nos dice es que el testimonio suyo sobre el Palacio de Justicia sí está judicializado y a usted le tomaron esa declaración. Está judicializado y en este momento no sé si lo adulteraron. Eso es lo grave, porque el Tiempo lo publicó a pedacitos para atacar al polo democrático, acusando al M-19 de haber recibido dinero de Pablo. Yo no acusé a nadie, yo simplemente cuento la historia. Pablo le dio a Iván Marino $1 millón. La reunión en la que yo estoy presente de Pablo con Iván Marino Ospina, que era uno de los 2 comandantes máximos del M-19, tiene lugar entre 9 y 11 días antes de la muerte de Iván Marino, el 29 de agosto de 1985. Cuando el ejército mata a Iván Marino, esos días después, no sé si fueron 9, 10 o 11, porque yo no apunté la fecha de ese encuentro con ellos, pero lo he revivido en mi memoria 1 millón de veces, porque Pablo me hace creer que a raíz de la muerte de Iván Marino el golpe ha sido abortado. En las claves que él y yo tenemos me hace creer que esa idea de robarse su prontuario del Palacio de Justicia para meterle candela, como hablaba él, para meterle candela, para que no lo pudieran extraditar, sí, había quedado abortado a raíz de la muerte de Iván Marino y que él se tenía que ir para Centroamérica. Solo cuando ocurre ese holocausto y yo veo que el comando que realiza la toma es el comando Iván Marino Ospina y ocurre toda esa carnicería dentro del palacio, es que me doy cuenta pues de que eso no estaba abortado, todo lo contrario. Entonces yo no acusé al M-19, dije Iván Marino recibió $1 millón. Luego los comandantes de la toma, estando todavía vivo Fayad, porque a Fayad lo mataron fue en el 86, los comandantes de la toma, y nombro los 4 comandantes de la toma, y no sé si Álvaro Fayad, recibieron otro $1 millón en armas y explosivos que entraron por la pista de la Hacienda Nápoles y no alcanzaron a llegar completos, y la toma se adelantó, porque el M-19 iba a lanzar una proclama protestando por el asesinato de todos los dirigentes de izquierda que se habían acogido al proceso de paz de Belisario y estaban siendo asesinados por el ejército. Entonces, a raíz de eso, ¿perdón? Sí, ¿usted vio reuniones de Pablo Escobar con representantes del M-19 en ese momento? No, el único fue Iván Marino. Cuando yo le describo a la fiscal cómo en el momento en que yo estoy entrando a Nápoles está saliendo el carrito blanco con Álvaro Fayad, que no quería encontrarse conmigo. Cuando Pablo les dice viene para acá Virginia Vallejo, Fayad se va, Iván Marino se queda. Y en mi libro yo cuento por qué Iván Marino se queda. Iván Marino no sabía quién era yo. Iván Marino estaba todo el tiempo en el monte y estaba venía de estar en Libia y él no sabía quién era Virginia Vallejo. Entonces Pablo me toma mucho el pelo con ese asunto de que hay gente que no sabe quién soy yo y me dice, fíjate que hay gente que no tiene ni idea quién eres tú. Y entonces participo en esa reunión, pero en esa reunión ellos no hablan delante mío del plan. Pablo me confiesa después, cuando nos quedamos solos,
qué es lo que va a hacer él con Iván Marino y con Fayad. En ningún momento he dicho que los otros comandantes del M-19 estuvieran involucrados. Infortunadamente están muertos los 4 comandantes de la toma, fueron asesinados allá dentro del palacio por los militares, y yo acuso a inteligencia militar, no solamente de toda esa carnicería, sino también de haber suministrado los carnés a los 18 sicarios que asesinaron a Luis Carlos Galán. Esos 18 sicarios portaban carnés del B2 del Ejército, inteligencia militar, y acuso al B2 del Ejército de tener relaciones íntimas con José Gonzalo Rodríguez Gacha, un hombre de extrema derecha que era el socio de Pablo, aunque políticamente opuesto, y que con ayuda del Ejército exterminó a la Unión Patriótica a 1.200 seres humanos de izquierda. Y en mi libro cuento cómo los grandes ganadores de ese holocausto del Palacio de Justicia son los partidos tradicionales, porque las aspiraciones de los grupos de izquierda de acogerse a la amnistía o de convertirse en partidos políticos legítimos, que era la aspiración del M-19 en aquella época, quedaron enterradas entre las cenizas del Poder Judicial. Señor, usted fue testigo de todas estas cosas. Si usted hubiera hablado en ese momento, ¿no se hubieran evitado muchas desgracias? No, porque en el caso del Palacio de Justicia, Pablo me hizo creer que el golpe había sido abortado, y en todo caso, él ya le estaba mandando a todos los magistrados de la Corte Suprema coronas de flores, sufragios, esquelas con huella digital, con amenazas. Acuérdese que él le mandaba cartas a todo el mundo con la huella digital. Entonces, en ese momento, Pablo me hace quedar en Colombia porque a mí me habían ofrecido ser la presentadora del Canal 51 de Miami, y como nos acabábamos de reconciliar después de haber estado separados 4 meses, entonces, y me había pedido en todas las formas que volviera, y me decía que el M-19 se iba a constituir en partido político legítimo y él los iba a apoyar económicamente, que además cuando quemaran esos expedientes que se los iban a robar, todo iba a volver a la tranquilidad y el país iba a poder estar en paz. Nadie hubiera imaginado, ni Pablo ni el M-19 tuvieron jamás la intención de que ese holocausto tuviera lugar. Ese holocausto lo causó el Ejército. Eso iba a ser una proclama pacífica. Se iban a robar, efectivamente, iban a cometer un delito, se iban a robar los expedientes. Pues sí, pero básicamente iban a protestar, iban a protestar por el asesinato de los líderes del Quintín Lame, el EPL y el M-19, que estaban siendo masacrados por el Ejército y los organismos de seguridad cada vez que deponían las armas. Entonces, eso es lo que me explica Iván Marino esa noche en esa reunión cuando estamos con Pablo. Todo lo que le están haciendo a las personas que se habían acogido al plan de paz de Belisario. Entonces se iban a robar unos expedientes y Pablo me cuenta que se los van a robar, pero luego me hace creer que el golpe fue abortado porque mataron a Iván Marino. Entonces él está preocupado de que le hayan estado haciendo seguimiento a Iván Marino y den con el paradero de él, y me dice que se va para Centroamérica. Solamente cuando estalla aquel horror y yo estoy en Cartagena en el Reinado y describo lo que está pasando, es que yo me doy cuenta, pero como le estoy yo diciendo, le insisto en algo. Sí, cuénteme. Más allá de todo lo que usted nos cuenta del Palacio de Justicia, de todos estos episodios, desde cuando empezó usted con estas declaraciones, a partir del video que usted nos cuenta, que fue el que se reveló, después el libro y demás, a mí siempre me ha quedado la duda, usted estaba ahí, usted escuchó unas cosas, usted no pudo advertir, usted en su momento no cree que carga con el peso de haber podido evitar la muerte de Galán. No, la de Galán no, porque cuando yo iba a Santofimio instigando a eliminar a Luis Carlos Galán, era año 83, 84 y 85, y yo nunca pensé que realmente Pablo fuera a matar a Luis Carlos Galán, porque se le venía el mundo encima. Yo pensaba que, imagínense, dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Yo nunca me hubiera imaginado que Pablo realmente fuera a matar a Luis Carlos Galán. Yo sabía que tenía un odio virulento por Luis Carlos Galán. Yo sabía que Santofimio lo instigaba y que tenía también un odio virulento por Luis Carlos Galán. Pero a Luis Carlos Galán lo asesinan en 1989, cuando yo ya llevo 2 años sin ver a Pablo Escobar,
sin ver absolutamente a nadie de ese mundo, viviendo en Alemania, estoy cooperando con Interpol, con Bundeskriminalamt de Wiesbaden, cooperando con ellos en todo, no de amante de los Rodríguez Orejuela, como dice ese miserable de Felipe López en su revista, ese miserable y ese canalla. Mi única relación con los Rodríguez fue haber sido una pobre periodista del grupo radial colombiano con un sueldito infeliz, cuando todos los medios me empezaron a bloquear, y sobre todo la señora Gloria Valencia y su hija Pilar Castaño, mis programas de televisión, a raíz de la relación con Pablo, y tengo ese trabajo en el grupo radial, y allí veo cómo Gilberto Rodríguez desde su oficina corrompe a toda la clase política de Colombia y le manda pasajes a Europa a Alfonso López Miquelsen y a Cecilia Caballero de López, y todos esos amigos de Gilberto son luego nombrados embajadores en las principales ciudades europeas durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano.